Bueno, vamos entonces a hablar ahora de un libro que ha hecho furor los últimos 3 años en toda la América Latina, escrito por el señor Nicolás Márquez, escritor argentino, y está directamente con nosotros desde Buenos Aires. ¿Cómo está usted, Márquez? ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la charla. Sí, gracias a usted. Hace 3 años que usted escribe este libro cuando se cumplen los 50 años de la muerte de el Che Guevara. Y es un libro que se llama La máquina de matar, sin duda que es un título duro, pero muy real. Y entonces nos encanta tenerlo en el programa. Vamos entonces a discutir el libro. Y la primera pregunta es, ¿por qué 50 años después de la muerte de este asesino, usted hizo esta nueva investigación? ¿Por qué usted pensó que este era el momento de volver a escribir otro libro sobre el Che Guevara? ¿Y qué es lo que hemos descubierto nuevo en estos 50 años? Adelante. Yo había escrito un libro en el año 2009 con los recursos de los cuales yo disponía en ese momento, con los documentos que yo tenía en ese momento. Pero 11 años después, casi 10 años después, yo viajé muchísimo, me entrevisté con familiares de él, estuve detenido en Cuba tratando de recalar información. Me junté con muchísima mayor documentación, inclusive en las veces que estuve en Miami hay bibliografía sobre Guevara que no se consigue en ningún lugar de América Latina. Así que hice un trabajo definitivo de unas 400 páginas que refuta todos los mitos, las virtudes, los atributos que le atribuyen sus feligreses, sus panegiristas. Yo he leído a los principales biógrafos del mundo sobre Guevara. Y todos se deshacen en loas y en elogios. Correcto, bueno, pero entonces es muy interesante lo que me dice. Ahí está el libro en pantalla, La máquina de matar. Repito, es un libro que escribieron hace 3 años Nicolás Márquez, que está con nosotros directamente desde Buenos Aires. Pero lo interesante que usted me dice que entonces en los últimos 10 u 11 años usted logra tener acceso a información que no se sabía antes o que la querían esconder aquellos que hacían apología por él. Y entonces dígame, interesantísimo lo que me dice, ¿cuáles son algunas de esas anécdotas o de información que hasta ahora no se sabía sobre el Che Guevara? Bueno, yo quiero hacer una pequeña aclaración. El libro tiene un título sensacionalista y pareciera, digamos, que lo que busca es impactar. Obviamente cuando uno escribe en un libro trata de venderlo, trata de despertar interés en el lector. Pero la máquina de matar es una frase de Che Guevara, no es una frase que puso el autor. Él habló en una histórica carta a los pueblos del mundo que se refiere, dice, nuestros soldados tienen que ser una fría y selectiva máquina de matar. El odio intransigente al enemigo nos debe convertir en una fría y selectiva máquina de matar. Entonces el título no es ni más ni menos que una frase, una expresión del propio Guevara. Ahora, yo me junté mucho con familiares de Argentina, primos, hermanos, que compartieron con él por lo menos hasta los 20 años de edad su vida en Altagracia, que es una zona serrana de la provincia de Córdoba, a donde él fue a vivir desde muy chico, desde los 2 años de edad, porque tenía un asma brutal. Entonces hay episodios psicológicos, esto es muy de argentino, que vamos siempre a fuentes psicológicas para estudiar personajes cuando los biografiamos. Él entre los 2 años de edad y los 20, en 18 años de edad, se mudó de casa 14 veces. Él era un aristócrata venido a menos, sus padres eran gente de abolengo, de familia tradicional, descendiente de 2 virreyes, tanto su padre como su madre, empobrecidos porque dilapidaron su fortuna. Entonces él se movió siempre, digamos, él era el pariente pobre que vivía en un mundo de ricos. O sea, él frecuentaba clubes exclusivos, sus primos eran de muy buena posición, iba a fiestas de nivel, pero él siempre se caracterizaba por eso, por no tener un centavo, por pertenecer a una familia muy caída económicamente. Entonces, por un lado, esto a mi juicio lo resintió contra los ricos, contra la gente de buena posición, y además, nótese lo siguiente, una persona que en 18 años se muda 14 veces, él mismo escribe, yo no tengo lugar en el mundo, no sé dónde dejaré mis piernas. Y nótese, se lo conoce por haber viajado constantemente como mochilero, cultor del turismo aventura. Claro, pero quiero volver, interrumpo, quiero volver a lo que usted me dice. Entonces era un resentido social.
Es un resentido social, al igual que Fidel Castro era otro resentido social, que sabemos que era bastardo hasta los 13 años, cuando su padre se casa con su madre biológica y entonces adopta el apellido Castro, porque antes era Fidel Ruz. Entonces se unen dos resentidos en contra de la de las clases poderosas de Cuba y de la Argentina. Entonces sigamos, pero es una muy buena anotación esa, lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué más descubre usted en estos 11 años de investigación profunda? Él, al mudarse 14 veces en 18 años, eso marca, creo que, un derrotero para siempre. De ahí en adelante no paró de viajar, excepto cuando tuvo que estudiar medicina. Viajaba todo lo que podía y, de hecho, él nace en Argentina, se hace ciudadano cubano, se va a pelear al Congo y muere en Bolivia. Todo un símbolo de cómo fue su etapa de adolescencia, de inestabilidad física, geográfica. Y hay un punto que a mí me parece que yo sigo, digamos, voy avanzando, en donde él tenía un gran, yo no diría desprecio, pero él no sentía el más mínimo respeto por su padre. Su padre era un personaje ausente. Entonces, yo creo que él encontró en un momento determinado de su vida dos cosas. Por un lado, él no tenía valores religiosos porque su madre se casó estando embarazada en 1927, eso fue un escándalo para la Argentina tradicional de la época, tuvieron que fraguar la fecha de nacimiento, ella era muy católica, pero y en el ambiente católico en el cual se movía le dieron la espalda, se resiente contra la religión, le enseña el ateísmo militante a él, entonces él no tenía valores firmes, no tenía un padre presente, no tenía dinero para moverse, se sentía incómodo en su casa y en un momento determinado, cuando él conoce a quien fue su primera mujer en Guatemala en uno de sus viajes ya por América Latina, que es Hilda Gadea, su primera esposa, que era una comunista internacional muy bien conectada, que es la que le infunde y lo influye en él en la política, en el mundo de las ideas políticas que él no conocía, él conoce el marxismo muy tardío, y es la que después en México le presenta a los hermanos Castro que habían sido beneficiados por el indulto después del asalto al cuartel. Ahora, cuando usted me dice la parte de la figura paterna, que no tenía una figura paterna, él consideraba a Fidel su padre, y entonces hago un paralelo con Chávez, porque Hugo Chávez de Venezuela consideraba a Fidel como su padre y por eso le entregó la vida. No sé si es el mismo caso con el Che. Bueno, esa es la hipótesis de la primera etapa del libro. Él, ¿qué encuentra en Fidel Castro? Encuentra un hombre grandote, carismático, que daba órdenes, que era arrojado, que conducía, muy seguro. Entonces yo creo que él encuentra en el marxismo tardío una suerte de religión sustituta, un camino en la vida. Él le escribe a su madre una carta famosa que dice: desde que conocí el marxismo, desde que conocí a San Carlos Marx, o sea, él lo canoniza, lo santifica. Dice, desde que conocí a San Carlos Marx me siento algo en la vida. Tengo un camino, un objetivo en la vida. Y Fidel Castro, a mi juicio, sustituye esa falta de autoridad paternal. Él ya tenía sus 20 largos, 28, 29 años. Entonces yo creo que ahí encontró una religión sustituta, un padre sustituto, y además el espíritu de aventura lo tuvo siempre. No, un padre sustituto, una religión sustituta y un resentimiento profundo que entonces, por sentir ese vacío, destruye no solamente al pueblo de Cuba, sino se alía con el otro gran satán que es Fidel Castro, y entonces ya sabemos cuál es el final. Déjeme solamente hacer una pequeña pausa. Vamos entonces ahora a su vida adulta. Ya entendemos la parte psicológica de este monstruo. Vamos entonces ahora a continuar sobre la tesis de su libro y esa nueva información que estamos recibiendo de usted en este libro, que es uno de los libros de mayor alcance de los últimos 3 años, se llama La máquina de matar, escrita por este caballero, el señor Nicolás Márquez, está directamente desde Buenos Aires con nosotros, hablando sobre este libro que ha salido hace 3 años al mercado cuando se celebran los 50 años de la muerte del Che Guevara, pero ahora sigue dando de qué hablar y por eso nos encanta tenerlo en el programa. Ahí está donde usted puede opinar. Vamos a poner en pantalla el número de teléfono y usted me dice si usted recuerda algo del Che, si usted estaba en Cuba en el momento que llegó el Che, cuáles son sus anécdotas de este criminal. Es que, oígame, qué cosa más grande, que este tipo de personaje llegó a Cuba. Qué suerte. Ya regresamos.
Estamos entonces con el señor Márquez directamente desde Buenos Aires, que acaba de escribir el último libro del Che Guevara, pero hay 11 años de investigación nueva que entonces hace de que la información que tenemos es muy relevante. Antes de volver entonces a la historia del Che y cuando llega a Cuba y que comienza a convertirse en esa máquina de matar, quiero sus impresiones sobre cómo es posible que en este momento la juventud norteamericana, no solamente la juventud norteamericana, a nivel mundial, se ponen cuando están manifestando y protestando una camisa del Che Guevara, pidiendo justicia social, pidiendo derechos iguales. ¿Cómo es posible que eso pase con esta información que usted tiene en su libro? ¿Cuál es su análisis? El Che Guevara, después de que muere, deja un legado bastante fiel a lo que fue su personalidad, que fue brutal, cruel, claramente homicida, con pretensiones fundamentalistas, y ese modelo que fue incorporado de alguna u otra manera influyó dramáticamente en todas las guerrillas del continente, en la FARC, en los montoneros, en el ERP, en el ELN, en el Frente Farabundo Martí, etcétera, etcétera, en los Tupamaros, en Sendero Luminoso, en toda América Latina. En los años 70 se vivió una verdadera guerra continental, un poco porque el Che Guevara decía, tenemos que hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra. Tenemos que hacer 2, 3, 100 Vietnam. Claro, pero eso no es lo que se sabe del Che, es lo que le digo. En este momento el Che es la figura del bueno, del justo y del moral, que es lo opuesto a lo que el Che fue de acuerdo a toda la investigación. Entonces, ¿cómo podemos entender, los que no somos eruditos, de que los muchachos de hoy en día piensan que el Che es la Virgen María? ¿Cómo eso pasó? Bueno, en los 70 fue captado bastante fielmente. A partir de la década del 80 hay una mutación en función de lo que usted dice, donde a Guevara se lo considera un idealista simpático, una suerte de samaritano. ¿Cómo eso ocurre? ¿Cómo ocurre ese cambio? Yo lo atribuyo a 4 o 5 elementos. Él es un mito y tiene componentes propios del mito. Por ejemplo, él era buen mozo. A mí los hombres no me gustan, pero era una persona bien parecida. Murió joven, murió en el medio de la fama. Murió por sus ideales, dicen sus feligreses. Y además era de izquierda. Y a la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino por sus supuestos objetivos que se suponen nobles, aunque después hagan grandes masacres humanas. Se lo juzga por los objetivos. Entonces a Guevara no se lo juzga por los 49 bolivianos que él y su gente asesinó en su experimento, sino que se lo juzga porque él va a Bolivia supuestamente a salvar a los pobres de la opresión. Entonces, si uno analiza las figuras del siglo XX, míticas, desde James Dean, Marilyn Monroe, Eva Perón, Janis Joplin, eran todos muertos jóvenes en el fragor de la notoriedad, todos transgresores y todos bellos desde el punto de vista estético. Y el Che Guevara, bueno, el más transgresor de ellos porque era precisamente un guerrillero con visos de terrorismo, ¿no? Entonces usted me dice que no se le juzga por los resultados que han sido nefastos. Mató a 165 cubanos sin juicio al principio de la revolución. ¿Cómo te van a matar en el paredón y después te van a hacer el juicio? Eso es lo que hacía. Primero te mataba y después te hacía el juicio para encontrarte culpable. ¿No es así? Exacto. Entonces no te juzga por los resultados, sino por las intenciones. Entonces no hubieran, las cárceles estuvieran vacías si esto fuera así. Intenciones que se venden como nobles, como supuestamente, digamos, de buen proveer. Usted dijo algo exactísimo, que es que mató él de su puño, materialmente, 165 personas en la cabaña fusilándolos, pero entre febrero del 59 y diciembre del 59, que es todo el plazo donde él conduce ese campo de concentración y exterminio, murieron 1000 personas. 165 mata él, el resto mueren por orden de él, por decreto de él. Y después hay otro tema, María Elvira. Espérate un momentico, espérate. Entonces, 1000 murieron bajo su nombre y 165 por su mano. Por
de primera mano, materialmente disparando él. Dígame, en particular una anécdota de por qué él escogía matar a alguno de esos 165. Hágame esa figura. Usted me dice que esto es febrero del 59, a un mes de haber entrado en el poder. Sí, porque era gente que no se avenía a la revolución, que se sintió estafada, o porque eran funcionarios del gobierno de Batista, o porque no habían apoyado a los movimientos revolucionarios. Las causas eran absurdas, eran casi caprichosas, y además se mataron personas que participaron de los movimientos revolucionarios, pero que como no eran comunistas, no se plegaron al comunismo, porque mientras pelearon contra el gobierno de Batista, no sabían que estaban peleando al servicio del comunismo, se enteraron después de que la revolución se materializa. Entonces los que no formaron parte de esa nueva inclinación ideológica eran considerados traidores y contrarrevolucionarios. ¿Alguien en particular que usted recuerde el nombre que él mata a mansalva? ¿Y cómo se sabe esto? Porque también quisiera saber la investigación, ¿cómo usted lo sabe? Gente, testigos oculares, ¿cómo se sabe que fue él mismo el que dispara? Bueno, vamos por partes. Un dato previo, porque usted me preguntó por qué los que veneran a Guevara van a marchas pacifistas, etcétera. Una, por lo que le dije, cómo se juzga a la izquierda, y la otra es porque no han leído a Guevara. Porque si tengo que rescatar algo de Guevara positivo, es que él, todas las tropelías y homicidios, él los anotaba en su diario personal. Entonces, en su diario, en Sierra Maestra, él confiesa con nombre, apellido, tiempo y lugar haber cometido 14 fusilamientos a sangre fría, por indisciplina, por desconfianza en sus tropas, etcétera. Gente de su propio mando. Correcto, no, eso lo entendemos, pero dígame en particular quiénes son esos testigos oculares que para nosotros poder entrevistarlos, los mismos que usted entrevistó, que le dicen a gente como usted, a autores como usted, de que ellos lo vieron. ¿Dónde están? Para sacarlo a la luz. Muy bien. La información que me pasó los 165 casos, me la proveyó María Huerlau, del Instituto Cubano. Muy bien. Que ella me proveyó el listado y el listado de cada muerto, en donde se utilizaban 3 fuentes distintas. Si las 3 fuentes coincidían en que esa persona había sido asesinada por Guevara, se tomaba por válida. Y María Huerlau hace una labor extraordinaria en documentar las muertes de la revolución, ya sean por el Che o ya sean por otros de estos sanguinarios. Ahora, dígame finalmente, volvemos entonces al tema de hoy. ¿Cómo es que se puede volver a revertir entonces que esta gran juventud que cree en la democracia socialista y que piensa que el Che y gente como él, lo que son morales y justos, cómo se puede volver a llevar el mensaje correcto de quién era él, que era un sanguinario de los mayores que hemos conocido en la América Latina? Yo creo que las redes sociales son una magnífica posibilidad para dar videos, pequeñas conferencias, viralizar. ¿Viralizar qué? Bueno, podemos viralizar las propias anotaciones de Guevara, lo propio que él decía, los objetivos que él tenía. Tenía una incapacidad absoluta en ponerse en el lugar del otro. Sentía desprecio por los homosexuales y eso él lo escribe en cartas personales. Él ahí en su gran diario de motocicletas, él se burla, se mofa y destrata a judíos. Inclusive hay videos, por ejemplo, que se podrían viralizar perfectamente. Hay un famoso video del 11 de diciembre del año 64, cuando él habla en Naciones Unidas, donde dice públicamente, disfrazado de guerrillero, hemos fusilado, fusilamiento sí, hemos fusilado y estamos fusilando y seguiremos fusilando. Y eso está en Naciones Unidas, eso está subido a YouTube. Y la frase, la revolución no necesita peluqueros, el trabajo los harán los hombres.
ahí está claramente un desprecio a los hermanos homosexuales. Y entonces no puedo entender, es como muchos grupos de homosexuales, LGBTQ, la nueva manera que se le habla, se le dice a los homosexuales y a las lesbianas y a los otros grupos trans. ¿Cómo es que esos grupos todavía están apoyando a figuras como el Che Guevara y como Fidel Castro, que los metió en la UMAP? Ahora, ¿sabía el Che de la existencia de la UMAP? No solamente él sabía, sino que él fue el artífice del primer campo de concentración para castigo de homosexuales que él creó y él diseñó en la península de Guanacabibes. En ese lugar se llevaba durante un año a un homosexual, se lo alojaba y se lo sometía a un trabajo forzado. Y la consigna era: el trabajo os hará hombres. Fíjense que él era médico. O sea, él podría tener una mirada, digamos, más cientificista respecto del asunto o tener algo de empatía. No, se los colocaba allí. Y eso fue la antesala de la UMAP, que duró hasta mediados de la década del 60, y el Che se muere en el 67. Él no podía desconocer absolutamente nada de todo eso, lo avalaba y lo impulsó y fue arquitecto adjunto de ese sistema totalitario. Hay una película, María Elvira, que está en internet, se consigue muy fácilmente, se llama Conducta Impropia. ¿Qué era la conducta impropia? En el Código Penal cubano se le llamaba conducta impropia al delito de sodomía. Y eso es una película. No, le agradezco muchísimo. Pudiéramos hacer un programa completo. Me encanta eso que me acaba de decir de que el Che Guevara es el precursor, es un documental, es el precursor de los campos de concentración llamados la UMAP, y que entonces en un momento fueron primero para homosexuales, no necesariamente para antirrevolucionarios. Después metieron a todos, pero la UMAP, entonces el precursor de la UMAP en Guadacabibes, ¿cómo es que cuál era la otra vez? La península de Guanacabibes. Guanacabibes, la península de Guanacabibes. Hay que buscar eso porque esto es una información que estoy segura que muchos de los que me están escuchando no saben. Muchísimas gracias, Márquez. Se nos ha acabado el tiempo, pero siempre bienvenido al programa. Vamos a ver si podemos continuar. Ponme nuevamente el libro en pantalla que acaba de publicar hace 3 años, pero sigue las ediciones editándose y sin duda yo lo voy a adquirir, La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara, con 11 años más de investigación donde han salido a la luz nuevas acciones por parte de este sanguinario asesino. Quiero que usted opine también y me diga si usted recuerda al Che, si usted estaba en Cuba en el momento en que él estaba y alguna anécdota sobre el Che Guevara. Ahí está el número en pantalla, ya regreso con más.